Para los que no me conocen, las que estén nuevas, a lo mejor uno o dos que estén por ahí. Mi nombre es Belkis, soy parte del equipo de la comunidad. Venimos trabajando sobre un tema, lo que es la reconsagración, ordenando nuestro corazón. Este año el Señor nos regaló ese tema y pues hemos decidido poderlo ministrar a ustedes. Y hemos hablado sobre el corazón donde todo comienza. También hemos hablado sobre un corazón dividido no puede vivir consagrado. Y también hablamos sobre los ídolos, que no son pecados. Eso fue la semana pasada. Y esta semana, para el día de hoy, tenemos ¿dónde está realmente mi tesoro? Este tema, de verdad que me ha encantado mucho saber que todos los temas tienen la misma similitud, si ustedes lo pueden observar. Eh, y al final nos lleva a un a una misma meta, y es reconsagración, reconsagrar nuestro corazón, llevar nuestro corazón a ese primer lugar, a ese lugar donde empezó todo. Y antes de todo, pues un poquito de esa introducción personal que quiero eh, decirles. Eh, y quería hablarle un poquito de mi vida, como un testimonio. Y es que eh, quiero ser totalmente honesta con ustedes. Hubo un tiempo en mi vida donde yo decía que Dios era mi tesoro, pero mi corazón siempre estaba en otra parte, en otras cosas que ocupaban mi mente y mis deseos de manera secreta. Y no fue fácil para mí, o no fue fácil para mí darme cuenta, eh, pero llegó un momento donde eso me confrontó, me incomodó, de hecho, pero también me liberó. Eh, Hoy puedo decirles honestamente, con libertad absoluta, que Dios me transformó, y por eso puedo estar delante de ustedes hoy, compartiendo no desde una teoría, sino desde la experiencia de un corazón sano, de un corazón que aprendió a rendirse de verdad. Eh, Honestamente, no quiero hoy venir a juzgar a nadie, pero sí quiero que podamos caminar hacia la consagración. Eh, Siguiente, Marvel. Eh, ¿Por qué? Porque creo que es necesario. Creo que es necesario. Y muchas veces, perdón, no sé por qué siempre cada vez que hablo me pongo un poco nerviosa, pero hablar de esto a mí me confronta siempre a hacerlo mejor. Y cuando digo que no vengo a caminar con ustedes, o que vengo a caminar con ustedes, es porque sé lo que se lleva puesto. A veces dejamos a un lado el hecho de pensar de que será que lo estoy haciendo bien, y si no lo estoy haciendo bien me alejo porque soy indigna, no merezco, no merezco. Y sí que es verdad que muchas veces nosotros no merecemos nada, pero hay una gracia de Dios que nos hace merecedores, porque es un regalo que tenemos para merecer de poder estar delante de Él, para merecer de que usted pueda rendir todo lo que tú necesitas delante del trono de la gracia. ¿Para qué? Para que el Señor tenga esa privilegio también de escucharnos, ¿sabes? Nosotros podemos expresarnos libremente. Y en Mateo 6:21 dice que por donde
porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Suena muy, ay, qué bonito texto. Sí, suena muy bonito, pero tiene mucha profundidad, porque muchas veces nosotros creemos que nuestro, esas pequeñas cositas que tenemos en esos lugares secretos no hacen, no hacen referencia más adelante. Al contrario, es allí donde la mente se devuelve a trabajar sobre eso, sobre lo que tengo escondido y no quiero revelar. ¿Me entienden? Me gusta que en el chat siempre escriban, me digan, sí, entiendo, está bien, porque me siento como solitaria, ya que muchos no colocan sus cámaras. Entonces me gustaría como que explicarme mucho más en esa parte. Hay personas o habemos, o sí, os podemos practicarlo de cierta manera cuando tenemos esos tesoros escondidos, llámese eh, em, una fantasía, una meta, un sueño, llámese un proyecto, una relación, no sé, trabajo, hijo, qué sé yo. Lo que debes saber eres tú, qué es eso que su corazón te tiene ahí y no te deja avanzar, porque nos estancamos. Literal, nos estancamos. Siguiente, Maru. Eh, yo tengo varios temas que quise resaltar sobre mi tesoro. Y uno de esos es el tesoro, mi tesoro revela mi altar, va a revelarlo siempre. Y todas, como lo dije anteriormente, todas tendemos a adorar algo. O sea, cualquier cosa que nosotros tengamos, una relación, una meta, hasta el mismo ministerio donde estemos, en la iglesia donde estemos, una aprobación, la estabilidad. El problema es no tenerlo. Literal, ese no es el problema. El problema es cuando no podemos entregarlo a Dios, cuando no llevamos eso al altar, cuando queremos solucionar eso por nosotras mismas. Ese es el problema. Por eso eh, tengo una pregunta aquí y es, quiero que seamos honestas hoy y que ustedes de verdad, yo sí quiero que ustedes practiquen cada una de estas enseñanzas, de cada una de estas prédicas, de que ustedes puedan cada semana reflexionar sobre esto. Y aunque parezca muy repetitivo, créanme que tiene un valor muy fuerte, tiene una verdad absoluta y es la libertad, es poder ser libres de esas cosas que nosotras muchas veces queremos normalizar. Y dice, ¿qué ocupas tus primeros pensamientos al despertar? ¿Qué defiende más que tu tiempo con Dios? Tal vez muchas madres aquí dirán mis hijos, mi esposo, el trabajo, no tengo tiempo, es que no me da el momento de sacar ese primer momento. No, y lo primero que ocupa mi mente es los quehaceres de la casa, el trabajo, el negocio, el estudio, cualquiera de eso. Pero ustedes realmente creen que eso literal puede ser una vida construida en lo que Dios realmente quiere para ustedes? Posiblemente, probablemente no. ¿Por qué? Porque cuando priorizamos el altar, créanme que para todo hay tiempo. O sea, el tiempo te va a alcanzar. El Señor te va a dar la sabiduría de saber manejar tu trabajo, el Señor te va a dar la sabiduría, el discernimiento, te va a dar la gracia, cómo enfrentar las dificultades, llámese
una enfermedad de hijos, algún problema con la relación. ¿Sí me explico? Tenemos muchas herramientas, tenemos muchas bendiciones que nosotros eh, frenamos, que nosotros no dejamos que Dios actúe, porque tampoco dejamos que Él trabaje, porque nosotros somos autosuficientes. No sé si les ha pasado. Y si les ha pasado, quiero con un emoji de que, ok, los que trabajamos, no sé si les pasa que cuando llegamos a casa, yo hasta soñaba con mi trabajo el siguiente día. ¿Qué tengo que hacer? Y eso me llevaba a un momento de cansancio. O sea, me agotaba. O sea, yo vivía agotada todo el tiempo. ¿Sí me explico? O sea, yo pensando qué iba a hacer mañana y no descansaba. Yo dormía poco, chicas, y esto viene pasando hace ya aproximadamente un mes, que fue uno de mis proyectos ya de entrar al gimnasio, para las que no saben, pero es algo que lo hice tanto por mí, para mí, y un momento como que no lo idolatro, pero sí un momento muy especial, porque también debía de cuidar mi templo, también debía de darle prioridad a ello. Y créanme que cuando lo comencé a hacer, al principio dije, esto no va a funcionar. Mi mente comenzó, esto no va a funcionar, me voy a frustrar, me da pena. Yo nunca en mi vida había ido a un gimnasio, yo nunca en mi vida me había sentido, o sea, todo, sentía mucha vergüenza. Mira hasta dónde el enemigo trabajaba mi mente de sentir como que me van a ver, se van a burlar. Sí, claro, claro, porque venía arrastrando cosas de mi niñez, de burla, de bullying, y yo decía, no, no, esto no es para mí. Pero mira cómo es Dios. Yo le pedí a Dios un lugar que yo me sintiera cómoda. Por eso que no todos los gimnasios es para todo el mundo. Y resulta que de repente yo voy por Facebook, de repente y pasando cuando de repente me consigo un gimnasio de solo mujeres. Y yo como que, ay, no puede ser, solo mujeres, ¿en serio? Y sí, entré, llené el formulario, al día siguiente me llamaron y estuve la entrevista. Yo no quería ir a la entrevista porque sentía que Tina, yo, o sea, no sé, era un montón de emociones que comenzaban a, a, a aparecer en ese momento, pero yo le dije, Señor, enfrentar esto. Y créanme que cuando fui, me atendieron súper bien y cuando yo veo que eran todas mujeres de diferentes edades, yo le dije, está aquí el lugar donde yo quiero estar. Eso me trajo mucha seguridad, o sea, me gustó el lugar, es un lugar seguro de solo mujeres, donde libremente nadie te va a juzgar, los procesos son totalmente diferentes. Entonces estoy en un lugar donde donde debo de reflejar el altar, mi tesoro, que es Cristo. Y aún en medio de un ejercicio, yo puedo hablar de que soy cristiana evangélica, que amo a Dios a través de mis acciones. Porque siempre te van a preguntar, ay, pero tú sí sonríes lindo, ay, qué guapa eres. Chama, yo nunca esperé que una mujer o que varias mujeres me dijeran, qué guapa soy. Para mí eso era como que, anda, por favor, una mujer que me diga esas cosas, antes lo tenía de una manera muy errónea, pero ahora qué bonito es que entre las mismas mujeres podamos resaltar nuestra belleza. Y no estoy hablando de un cuerpo perfecto, estoy hablando del 90-60, no estoy hablando, no, es tu personalidad, es tu identidad, algo hay en ti que resalta. Y yo siempre le he dicho, Señor, créame, yo le he dicho, Señor, que cada cosa que yo haga pueda yo mostrar tu amor.
Entonces, bueno, paréntesis. Eso es algo que quería contarles que me está pasando. Y no es que el tesoro sea malo, créanme. Solamente que a veces, muchas veces, lo mal posicionamos, porque no es correcto tenerlo donde Dios está en todo, en todo. Entonces, por eso tengo la consagración, no es solo decir que Dios es primero, es entregar lo que de verdad mueve tu corazón. Eso que de noche haces y no dices, eso que espera que todo el mundo no esté para hacer, eso que escuchas y alimenta lo que por años vienes trayendo. Ese es un tesoro, eso es ahí donde está tu corazón, de eso se alimenta. Entonces, de verdad, honestamente, de todo mi corazón, yo espero que esto hoy ustedes lo atesoren y puedan ser libres, puedan decir, yo reconozco que esta es mi debilidad, yo reconozco con esto con lo que lucho. Entonces, la consagración es eso, algo que es demostrarlo cuando algo compite con él. Y tengo una pregunta que no lo tengo en la diapositiva, y eso surgió esta tarde cuando venía, y era, ¿qué cosa te daría más miedo? ¿Perder tu comunión con Dios? A mí realmente creo que una de las cosas que yo no quiero y nunca quiero negociar es que mi comunión con Dios se pierda, ese tesoro que tengo ahí. Yo no sé, no, yo estoy segura que a muchos les ha pasado que cuando oran te preguntan, pero el Señor no me responde, me siento vacía, situación sin sentido. No sé si a algunas les ha pasado, por favor, el chat, Naya, saludo, háganme saber si se sienten vacía cuando oran, como que si la oración no salió de su habitación. Y muchas veces decimos, Señor, ¿pero qué pasó? Ni me escucha, ni me responde. Y peor aún, cuando Él se queda en silencio, porque ahí es donde viene una desesperación, porque Dios te responda lo que tanto tú le has pedido. Y es cuando más tarda es esa respuesta. Y a veces queremos escuchar nuestra respuesta, no la de Dios, sino nuestras respuestas. Entonces, cuando entendemos lo que es la consagración, créanme que Dios está en todos los primeros y en todos los lugares. Porque en mi vida he querido poner a Dios en todos los lugares. No es que el primero y el último, en todo. En cada decisión quiero que Dios esté. En cada respuesta quiero que Dios esté. Aún en cada exhortación o en cada regaño, en mi trabajo, lo que sea, quiero que Dios esté. Entonces, eso es algo que quiero que se lleven en su corazón hoy. La siguiente, chica, a mí estos temas me emocionan mucho. Me siento así como que un corazón dividido no es consagrado. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores. Tremendo. Nadie. Ni tú ni yo vamos a poder servirlo. Y si lo hacemos, probablemente nos vamos a quemar en algunos. Porque no creo que, no creo que nosotros podamos ser tan valientes y constantes y que nos podamos satisfacer
en servir a dos señores. Tener una doble vida es, llega un momento que la vergüenza te abraza, te da, no sé, pena ser descubierto. Creo que no es ni lo correcto. Que sí es verdad que muchas veces, en alguna ocasión, yo cuando comenté las cosas de Dios, que me reconcilié con el Señor, yo tenía un vicio y era a fumar. Y yo iba a la iglesia y cada vez que salía a la iglesia y llegaba a casa me fumaba un cigarro. Me decía que yo estaba cambiando. Y un día, y esto viene ahorita a través de este texto, pero para que ustedes entiendan de que todo en esta vida tiene un sentido. Yo estaba fumando y creo que estaba tomando algo en mi trabajo. Y una persona de la iglesia me vio. A mí ese vergüenza que me dio una pena que yo escondí el cigarro. Y yo desde ese día le dije, Señor, yo quiero que me quites eso, que me quites esto. Hazme algo en mí, que mi cuerpo lo rechace. Y literal, mi cuerpo comenzó a rechazar el cigarro. Claro que vinieron consecuencias también de eso, pero créanme que el Señor confronta eso, que nosotros no podemos dejar que algo nos gobierne. Lo que cuando nadie, o sea, eso que hacemos cuando nadie nos ve, que nos gobierna, que hace que nos gobierne nuestra mente y emociones, fatal. ¿Qué hacemos nosotros cuando nadie nos ve? Piensen, ¿qué es eso que nosotros hacemos que nadie nos ve? Eso que nos gobierna nuestra mente y nuestras emociones. A lo mejor creencia, malos deseos, malos pensamientos, dinero. Eso que nos hace devolvernos y pensar en ello, es porque está compitiendo con Dios, con nuestro corazón, y sin querer y sin reconocer, nos está dejando que nos gobierne, porque aparte nos gobierna, o sea, nosotros giramos alrededor de ellos y alimentamos eso. ¿Sí me entienden, mis niñas? Gracias por esos emojis. Tenemos consecuencias, muchas consecuencias en nuestros actos. Crea que por llegar a pedirle perdón a Dios, ya el Señor nos perdonó. Muchas consecuencias que nosotros tenemos que asumir, pero no es para avergonzarte, es para que aprendas, para que avances, es para entender que no podemos volver a eso que nos hace daño, no podemos volver a eso que gobierna nuestro corazón. Mira, bueno, yo quiero ser muy honesta hoy. Ustedes saben que cuando uno, por lo menos mi vida, mi vida espiritual, este, yo competía mucho. Lo que gobernaba en mí era en el círculo en el que yo me manejaba, y era el lesbianismo, prostitución, todo lo que era concupiscencia, todo lo que era esa parte de promiscuidad. Yo me manejaba mucho por esa área. Y créanme que muchas veces, muchas noches, yo intentaba tener control de mi cuerpo, pero yo no era capaz. El pecado
o esos tesoros donde yo alimentaba, porque lo alimentaba, yo era consciente que lo alimentaba y después quería decir, ay, no, 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 Señor, perdóname. Yo no sé si a usted en algún momento pasado quieren, hacen lo que una vez dijeron que no, no lo hacían, vuelven y caen, y dicen, Señor, ¿por qué caí? Fui tentada. Y queremos echarle la culpa al diablo, pero nosotros mismos tenemos la puerta abierta porque tenemos eso ahí, esos ídolos ahí, ese tesoro ahí que no lo hemos sacado, no los hemos llevado al altar. Siguiente, madre. Entonces, el corazón se desplaza lentamente sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, Proverbios 4:23. La consagración es diaria, eso lo dije la semana pasada. La consagración de nosotros es totalmente diaria. No es un evento, se desplaza cuando no vigilamos, oramos menos frecuente, pensamientos en los indebidos, justificación interna, lo acabo de decir. No podemos justificar nuestras acciones, no podemos justificar nuestro tesoro. De hecho, tenemos que reconocerlo, decir, Señor, con esto lucho, te lo llevo a tu altar. No podemos pensar que a ti se te va a ir las cosas de la noche a la mañana. Ay, no, esta es cristiana, ya hoy es santa. No, no, Señor, esto es una cadena, esto es un camino hasta, yo siempre lo he dicho, hasta que Cristo venga. Usted se cae hoy, usted se levanta, pero no viviendo ni arrastrando ni cargando esa mochila que no le pertenece. Muchas veces no dejamos, no soltamos eso, porque nosotros mismas nos autosaboteamos. ¿Por qué no dejamos que Dios haga el trabajo? Muchas veces sentimos que todo lo podemos, tenemos el control, queremos tener el control absoluto, pero no, basta. Por eso debemos de guardarnos, guardar. Por eso el Señor dice, guarda tu corazón, guárdalo. Sobre toda cosa, guárdalo, cuídalo, atesóralo, aliméntalo, pero de las buenas cosas, su palabra, de esos momentos de oración, de intimidad, de esos momentos de ayuno, de esos momentos de coinonía, así como estamos, estos momentos de comunidad. Créanme, a mí me han ayudado muchísimo. Estos momentos son los que no me dejan caer fácilmente. Antes de yo caer, créanme, chicas, que yo voy a llegar a decírselo. Estoy en esto, me está pasando esto. Y sé que hay un ejército, sé que hay unas personas que así sea una, va a orar por mí. De eso habla el Señor, guardarnos, de buscar en su palabra, enamórense de la palabra. Mira, qué bonito cuando usted mismo descubre cosas en la Biblia que te dice, wow, yo no lo había entendido así. Y usted puede pasar 1000 veces por ese capítulo y 1000 veces te da algo diferente. Entonces, entendamos, entendamos lo que el Señor nos quiere decir. Cuidemos lo que tenemos, cuidemos nuestro corazón, porque de ahí viene todo, todo fluye desde ahí. Entonces, vamos con la siguiente. Me encanta. El quebrantamiento no es debilidad, es el lugar donde Dios vuelve a ser nuestro tesoro. El quebrantamiento muchos lo ven como que, ay, ella está llorando, pobrecita, ay, me da cosita con ella. El quebrantamiento es más allá que eso, más allá de solamente orar, más allá de llorar. El quebrantamiento es algo que se quiebra. Mira, Salmo 51:17 dice, al corazón contrito y humillado no desprecia tú, oh Dios. Pero también tengo otra versión, eh,
en Dios habla hoy, que me encantó. Dice, tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. Increíble. Hoy les pregunto, si hoy perdieran eso que amas o que más amas, ¿seguirías teniendo paz? ¿Seguirías teniendo amor? ¿Seguirías teniendo fe si hoy perdieras eso que tanto amas? Eh, Preparando este tema y justamente en este, en este texto, esta semana, el sábado, el Señor me lleva a un momento de quebrantamiento. Ahí entendí lo que es quebrantamiento. Es ese corazón pedacito que queda de pedacitos de uno, eso que está quebrado, eso que no se puede, que físicamente uno lo ve y dice, pero ¿cómo yo lo reparo? Pues el Señor agarra y une todo esas piezas y le da forma y lo lleva a esa intimidad. Quiero que me conozca de esta manera. Quiero que veas lo que yo puedo hacer contigo. Y justo haciendo esto, justo en este momento, yo dejé de hacer este trabajo y me arrodillé a orar. Tenía rato que no me arrodillaba a orar. Eh, eh, claro que sí hago mis cosas, pero no de arrodillarme. Chama, fue un momento tan especial. Fue un momento donde Dios me dijo, es aquí donde yo los quiero ver. Es aquí. Este es el momento donde yo me gozo, me alegro de verlos. Ese momento donde todo puede pasar, pero su presencia está ahí latente, su presencia está ahí restaurando, su presencia está ahí cambiando, su presencia está ahí abrazándote. Esa experiencia personal es la misma que hoy les digo a ustedes, conózcanlo, atrévanse, atrévanse a hacer cosas que nunca hacen, atrévanse a hacer eh, expresivos, atrévanse a crear espacios para ustedes con Dios. A Dios le gusta eso, a Dios le gusta que lo enamoren también. Hagan cosas que ustedes nunca hacen, hagan cosas que no hagan con su pareja, que solo lo hagan con él. Y créanme que Dios los honra de una manera sublime. Yo de verdad que estos días he experimentado una parte de mí que hace mucho no lo experimentaba y es esa intimidad, es ese quebrantamiento. Venirle y decirle, Señor, ayúdame. Den gracia, dice la Biblia. Den gracia por todo. Y cuando usted da gracia por todo, créame que el Señor se encarga de todo, todo lo que a nosotros nos sabe, todo lo que nos preocupa, todo lo que nos lleva a sentirnos con ansiedades. Chica, nosotros muchas veces aceleramos, queremos acelerar el proceso. Y es ahí donde nos estrellamos. No aceleres nada. Deja que Dios te sorprenda cada día. Deja que Dios haga como Él quiere. Y si hoy perdieras eso que amas, ¿seguirías teniendo paz? Se lo dejo para que lo piensen. Justamente el sábado, esa fue una palabra que se lo dije a una de mis mejores amigas. Y justamente a medianoche, ella pierde a su papá. Papá murió de cáncer y eso para mí me dio duro, pero el Señor me llevó a darle esa palabra porque Él sabía que tenía que prepararla. Él sabía que ella tenía que sentirse fortalecida y que Él estaría con ella en todo momento.
Entonces, seamos intencionales con Dios. Yo le digo, Señor, realmente, si yo perdiera lo que más amo, que para muchas, no sé, los hijos, los padres, no sé, chica, de verdad no tengo ni idea qué sería lo más importante para usted. Relación, no sé, solamente que no se aparte la mirada de aquel que nos dio la vida, de nuestro Creador. A veces nos enojamos con Dios por muchas cosas, por cosas que ni siquiera Él tiene la culpa. De por sí nada tiene la culpa, pero a veces nos enojamos por esas cosas que pasan, que ¿por qué, Señor, tú lo permitiste? Tenía que pasar, así de simple. Entonces pensemos mucho en eso. Siguiente, Margalit. Tu tesoro moldea tu identidad. Me encanta. Si tu tesoro es tu apariencia, tu identidad será frágil. Si tu tesoro es tu rendimiento, tu identidad dependerá del éxito. Si tu tesoro es Dios, tu identidad será estable, incluso en la pérdida, incluso cuando todos se van y tú quedas, incluso cuando se acaba tu relación que has pasado por divorcio, incluso cuando esos hijos se van. Cuando tenemos una identidad, tu tesoro gira alrededor del Señor, créame que seremos como el roble, seremos finos. Tu tesoro define quién crees que es. Nuestro tesoro nos define. Tu tesoro habla por nosotros mismos. A veces no necesitamos decir nada. Nuestra apariencia demuestra lo que somos. Nuestras decisiones, nuestro hablar, nuestro caminar, con nuestras expresiones, demuestra lo que somos. ¿Vale? Entonces, dame un emoji para saber que vamos bien o un emoji bajo si no estamos bien. Siguiente, corazón. Tu tesoro es lo que alimenta tu imaginación. Exactamente, cuando tenemos o cuando tienes un momento libre, ¿a dónde se va tu mente? Esas son preguntas que como que quise como que tuviesen de refuerzo, de refuerzo. Em, que si tu mente o tu tiempo libres te van a Dios, o a una persona, o a una meta, o a una fantasía. ¿Sabes? Te declaro eso porque el corazón siempre medita en lo que ama. Eh, yo soy de las que cuando escucho música o cuando estoy escuchando algún mensaje, lo que sea, mi corazón se queda ahí durante todo el día. Eso es lo que él está dando vuelta y vienen sus pensamientos y comienza a trabajar, a trabajar, a trabajar. Entonces sí que es muy importante lo que escuchamos, lo que vemos, en qué nos enfocamos, si en nuestros devocionales, ¿sabes? Todo eso es muy importante. En nuestro tiempo libre, si hacemos los que le gustan la lectura, si leemos, todo eso nosotros lo vamos a demostrar, todo eso. Entonces, esas son cosas prácticas para que ustedes lo tengan en cuenta y puedan, eh, como que recordarse, ¿vale? Recordarse de hacerlo, sujetar todo eso. Hay que sujetar todo eso en nuestra mente. Acuérdense que los pensamientos siempre van a estar para arriba y para abajo. Hay que sujetarlos siempre a los pies de Cristo, siempre llevarlos cautivos porque ellos no pueden prevalecer más de lo que el Señor tiene para nosotros. Amor. ¿Vamos bien? ¿Ya terminamos? Tu tesoro revela, se revela en las crisis. Cuando todo tiembla,
lo que más temes perder es lo que más valores. Crisis no crean ídolos, los exponen. Acabo de decir. Eh, siempre, siempre, siempre lo que nosotros no queremos temer es lo que más perdemos. Entonces, enfocándonos siempre en que el Señor tenga todo, todo bajo control y nosotros tener claro qué es lo que realmente queremos. Siempre. De verdad no quiero que se vayan pensando de que, ay, ver que vino diciendo que todo era fácil. No, todo tiene un sacrificio. Nada está fácil. Todo, todo es un sacrificio. Entonces debemos de esforzarnos, debemos de valorar lo que tenemos. Siempre valorar todo lo que tenemos, porque muchas veces cuando no lo tenemos, anhelamos. Tu tesoro hoy puede no ser el mismo de ayer, sí, exactamente, porque eso va cambiando. Hoy puede ser el teléfono, mañana puede ser la camisa, pasado mañana puede ser mis hijos, o sea, eso es algo constantemente. Y eso no es condenación, es conciencia. La vida cambia, las temporadas cambian, pero el llamado es que el trono no cambie. Todo puede cambiar, todo es pasajero, pero Cristo sigue siendo el mismo de hoy y de siempre. Va a estar siempre. Revisar el tesoro no es señal de debilidad, es señal de madurez espiritual. De revisarnos todos los días, siempre que el Señor escudriñe nuestro corazón, porque hay cosas que muchas veces se arraigan, hacen raíz y eso puede mal dañar nuestro corazón. Entonces, sí que debemos de escudriñarlo siempre, siempre ir identificando qué nos está haciendo mal y poderlo cambiar. Pero el Señor siempre tiene que estar entronado en todo. Hoy no salimos con información, salimos con un altar restaurado. El tesoro correcto no te esclaviza, te da libertad. Con eso quiero que se quede. Esa frase. Hoy yo no quiero darle solamente información, sino que podamos restaurar ese altar, podamos construir esa relación, podamos ir a la cruz donde todo un día empezó para ti y para mí. Que ese tesoro sea Cristo, que mi relación sea Cristo, que mis hijos sea Cristo, que ese sea el trono más importante, el correcto, que me lleva a pecar, a esclavizarme en el pecado, a desviarme del camino, a lo impuro, a lo inmoral, al odio, al rencor. Eso todo sea lo más importante en lo correcto, que es lo correcto y debe de ser lo correcto, que es Cristo en nuestra vida. Y por último, creo que terminamos. ¿De verdad, Marvel? Bueno, ¿qué les parece? Ok, chicas, vamos a iniciar. Como saben, eh, todo el año estamos con una serie que nace de la inquietud y el llamado de parte del Señor de consagrarnos, de separarnos para Él en santidad. Y santidad y pureza no solamente se trata de lo que tal vez lo primero que venga a nuestra mente, que lo que tiene que ver con, no sé, em, cosas que conocemos, la fornicación, la idolatría, la hechicería. Hay mucho trasfondo y todo se traduce en lo cotidiano y en lo práctico y es lo que hemos venido hablando.
han venido topando temas con Belkis y con Zaira. Hemos visto desde en enero cómo se traduce todo esto de la consagración, qué aspectos tenemos que tomar en cuenta, como la obediencia, la santidad, reconocer entre prioridades y distracciones. Hemos visto ya bastante material como para ir asentándonos en esta idea de qué es consagrarse, ¿verdad? Y es ordenar nuestro corazón. Ahora, lo que fue febrero, han visto con Zaira y Belkis muchos temas prácticos en cuanto a ídolos y la saturación en el corazón, que todo eso no permite que nos consagremos, no permite que ordenemos nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, bueno, en febrero hemos estado viendo el corazón, donde todo comienza, y el tema de esta semana, así como lo vieron ayer con Belkis, ¿dónde está realmente mi tesoro hoy? Esa es la pregunta. Es una pregunta que nos debe llevar a reflexionar mucho, nos debe llevar a pensar un poquito y profundizar. Pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender dónde está nuestro corazón y cuál es ese tesoro, qué es ese tesoro que se ha reservado ahí, ¿verdad? Estuvimos viendo ya estas 2 semanas saturación e ídolos, ¿verdad? Estas dos cositas pueden llegar a llenar nuestro corazón. Tal vez más saturación, menos ídolos, menos saturación, o mitad, mitad de ambos. Pero si estas cosas ocupan nuestro corazón cuando Dios no está en el trono, ¿verdad? Y eso estuvimos viendo ya con Zaira y Belkis, y voy a retomar una que otra cosita para que podamos entender, porque al final cada tema, cada semana se une, se va complementando y es importante irlo retomando, ¿verdad? La saturación vimos que son corazones sobrecargados con muchas prioridades. Y estos corazones son los que tienen buenas intenciones, pero que al final terminan causando daño. Esa saturación puede llegar a ocupar gran parte de nuestro corazón, porque son muchas prioridades juntas y estamos tan saturadas que aunque tengamos buenas intenciones con las personas, en nuestras acciones, al final terminamos haciendo daño. También vimos los ídolos. Esta es otra parte que también puede llegar a ocupar tesoro en nuestro corazón. Estos ídolos causan corazones divididos. Creo que corazones divididos es la mejor palabra que creo que la sacaron Zaira y Belkis en sus enseñanzas y para mí es como muy claro. Siento que especifica muy bien cuál es la condición de nuestro corazón cuando no está consagrado, cuando Dios no está en el trono y es que está dividido. ¿Por qué? Porque los ídolos es todo aquello que amamos, tememos o buscamos más que a Dios. Debemos amar, temer y buscar a Dios, pero cuando otras cosas toman ese lugar, esa posición de que amamos, tememos y buscamos más que a Dios, se convierten en ídolos. Entonces vimos estos dos conceptos, saturación e ídolos que pueden llegar a tomar nuestro corazón, muy opuesto al verdadero tesoro, que es Dios. Entonces, entendiendo como estas dos cositas, hemos ido viendo a través de la práctica la semana pasada, eh, cuáles son esos aspectos que saturan nuestro corazón y cuáles son esos aspectos que se convierten en ídolos en nuestro corazón. Pero la idea es que durante estas 2 semanas que han visto temas con Zaira y Belkis hayan podido identificar, se hayan podido sentir confrontadas a entender, ok, así está mi corazón, esta es la condición de mi corazón, ¿verdad? Entonces, yo a partir de esto, porque sí fui viendo los temas cada semana, eh, quiero sacar como en lista algunas cositas con las que pienso, la mayoría de nosotras batallamos, la mayoría de nosotras tenemos como esa saturación y esos ídolos. Entonces los vamos a ir identificando, ¿ya? Y es una tablita que tiene como 3 columnas y vamos a ir, ya me van a entender, pero la primera columna que vamos a ver son estas. ¿Cuáles son esas condiciones en nuestro corazón, que son corazones saturados o ídolos? Vamos a verlos en términos prácticos, cómo se ven, ¿ya?
Vamos a verlo aquí. Tengo la primera fila, saturación ídolos. Vamos a ver cómo estos se pueden convertir en un desenfoque y hasta llegar a ser un pecado. Y vamos a ver el contraste. ¿Cuál debe ser en realidad nuestro verdadero tesoro? Entonces, vamos a ver, algunos serán de corazones saturados, otros sí serán ídolos, ¿verdad? Tenemos el éxito profesional. Eso puede ser parte de nuestra identidad, quiénes somos, qué tan exitosos somos, y eso se puede llegar a convertir en un ídolo. Tenemos la estabilidad económica, que por la estabilidad económica empezamos a ocupar muchas cosas, nos saturamos de preocupaciones, de ansiedad, de cumplir las cosas y dejamos a Dios de lado y nos desconectamos de Él. La imagen personal que llega a tomar otro punto y no está fija nuestra identidad en algo estable como es Dios, sino en las tendencias, en lo que dicen las personas, en cómo nos ven. La aprobación de la gente también puede llegar a convertirse en algo que satura nuestro corazón o que se vuelva un ídolo, porque estamos dependiendo de lo que dice la gente, de lo que piensa y de qué tanto pertenecemos dentro de los círculos de la gente, de la sociedad. La comodidad también se puede convertir en un ídolo donde está tan cauterizado nuestro corazón que nos acostumbramos a la sociedad, a la cultura, lo normalizamos y no hacemos nada por cambiar. O sea, ese ya es un estado en un otro nivel cuando no le prestamos atención al Señor inquietándonos a buscarle. Tenemos también el control, querer ser controladoras con muchos aspectos, tanto en cosas, tanto en la situación, en alguna situación, como también en las personas a nuestro alrededor, ¿verdad? La autosuficiencia de yo puedo y nadie más, ¿verdad? Yo soy la que tiene que hacer, nadie más. Queremos ayudar al Señor porque el Señor no cumple lo que queremos, entonces nosotros nos encargamos de, ¿verdad? También nos satura y también puede llegar a convertirse en un ídolo. También la familia como el centro nos llega, si llega al punto de consumirnos y desconectarnos de Dios, no está en un buen punto. La productividad igual, tratar de que nuestra identidad esté basada en cuánto podemos hacer, tampoco está bien, no va a buenos lugares. Y hay otra lista más, que el romance o una pareja tome el primer lugar, tampoco es bueno porque causa dependencia y crea un ídolo, ¿verdad? Las redes sociales, estas cositas ya las fueron topando poco a poco en las reuniones con Zaira y Belkis. En ministerio también, para las que sirven en iglesia, también se puede llegar a convertir en algo que nos satura y puede herir a otros y herirnos a nosotras, y también puede llegar a ser un ídolo porque deja de estar nuestra relación con Dios y sobreponemos una ocupación más, ¿verdad? La opinión de los demás, evitar la confrontación, ese tipo de cosas nos pueden llegar a saturar y cuando nos saturan nos desenfocan y nos desconectamos de Dios. El ritmo acelerado de la vida, tenemos resentimiento, amarguras, cosas de un corazón herido también, crítica y juicio, tenemos el perfeccionismo, todas estas cositas traté de poner en términos prácticos cómo pueden llegar a saturar, a llenar nuestro corazón hasta que lo ocupen todo y no den paso a Dios, ¿verdad? Ahora vamos a ver la siguiente columna. Tú me dirás, algunos les habrás encontrado el sentido y a otros dirás, pero ¿cómo esto? No lo entiendo. Ahora vamos a ver la segunda fila. ¿Cómo estas cositas? Hay unas que son buenas, hay otros que dices, pero es normal, mi familia y tal, o el trabajo, o la estabilidad, ¿acaso no es bueno y tal? Ya vamos a ver, son cosas buenas que pueden llegar a desenfocarnos y hay otras que están enterradas, que son parte, que se han convertido en parte de nuestra vida, pero pueden llegar a convertirse hasta en pecado. Y eso lo vamos a ver. Vamos a ver a qué punto pueden llegar en desenfoque y convertirse en pecados. El éxito profesional puede llegar a verse como orgullo. Todo aquí es de analizar nuestro corazón, ¿verdad? El éxito profesional en orgullo, la estabilidad económica en avaricia, queremos más y más y más y dejamos de concentrarnos en lo que de verdad necesitamos y en el Señor,
En eso nos desenfocamos. La imagen personal puede llegar a convertirse en vanidad también. Y todo eso nos desenfoca del Señor. La aprobación de la gente nos lleva a un temor al rechazo. Y eso se convierte en un ídolo porque entonces toda nuestra vida gira alrededor de ser aprobados por la gente en vez de ser aprobados por Dios. Y muchas veces por eso lo dejamos de ir a la iglesia, o dejamos de predicar el evangelio, o dejamos de servir, o dejamos de relacionarnos con personas y empezamos a entrar en otros grupos, ¿verdad? La comodidad puede llevar a pereza espiritual. Esto es cosa de irnos analizando. A mí me ha pasado muchas veces esto, de que estamos muy cómodas, estamos bien y tal, y a veces yo he llegado a distorsionar esto del descanso, pero al final, si no me acerca al Señor y más bien me aleja, me acomoda en el entretenimiento y la distracción, me lleva a pereza espiritual. El control puede llevarse a incredulidad. ¿Por qué? Porque pensamos, Dios no puede hacer esto. Inconscientemente yo lo hago, yo lo controlo porque inconscientemente Dios no lo va a hacer. Dios no lo está haciendo. Dios no puede hacerlo. Entonces yo lo hago. Lo tomo por mis manos, ¿verdad? La autosuficiencia también puede llevar orgullo de yo y nadie más. La familia como centro a veces nos lleva a una dependencia emocional o a otros tipos de dependencia y hay que cuidarnos de eso porque al final nuestra dependencia está en el Señor. La gente nos va a fallar, incluso familia y cercanos nos van a fallar, pero siempre va a estar Dios primero. La productividad nos puede llevar a idolatrar el desempeño. O sea, qué tan bien hago las cosas, qué tanto hago, me dice quién soy. Entre más puedo, mejor. Y esto es algo, la productividad y el asunto del éxito, el trabajo y tal, es algo que a mí estos días, como para darles un ejemplo, porque se puede ver así, me llegó a afectar. Porque hoy que estaba hablando con mi mamá, como al mediodía, em, estaba hablando con ella porque, bueno, yo he sido un poco necia, el Señor ya me había dicho que debo llevar una sola cosa y darle las prioridades correctas a lo que debía darle. Y yo, por no confiar en el Señor 100%, sino decir, ok, Señor, pero igual no me quiero librar de este ingreso o lo que sea. Entonces lo retenía. Dije que lo estaba soltando, pero lo retenía todavía. Eso, perdonen la bulla. Eso hizo que yo me llenara de tanto estrés que llegué a un punto ayer de casi colapsar que tuve que ir al médico porque empecé a sentir mareos, empecé a sentir náuseas, empecé a sentir el pecho acelerado y yo no tenía nunca experimentado eso y me cogió de la nada en un día donde estaba toda activa y bueno. Es la carga, pero que identifiqué que hoy estaba hablando con mi mamá y después que cortamos porque me dijo, bueno, que ya me iba a sacar de los trabajos que me había dado y de pronto fue como que inconscientemente estaba sola y dije, es que no quiero sentirme reemplazable. Y cuando dije eso y después me senté y me quedé así, ahí está el problema. Me sentí, o sea, yo quería abarcar muchas cosas y quiero abarcar muchas cosas porque siento que yo puedo y que yo lo hago bien y que quiero mantenerlo así. No quiero sentirme que alguien más me puede reemplazar en lo que hago. Y eso es el yo. Sí se dan cuenta que puede ser algo tan sencillo y es yo. Y me di cuenta, dije, no, Señor, ya me lo habías advertido y aquí está. Entonces, muchas veces podemos llegar a idolatrar eso, saturarnos tanto que Dios ya nos dice, así no es, o confía más en mí o confía más en trabajo, estabilidad, estudios, lo que sea. Vemos que el romance o la pareja lleva a una dependencia afectiva que de cierta manera nos puede destruir poco a poco si no ponemos a Dios primero en nuestra relación. Redes sociales nos lleva mucho a comparación. El ministerio nos puede llevar a un orgullo espiritual. La opinión de los demás puede generar cosas como envidia o competencia. Nada que ver con lo que el Señor quiere en nosotras. Evitar confrontación nos puede llevar a miedo y autosabotaje y todo eso nos desenfoca tanto de lo que Dios quiere hacer.
El ritmo acelerado nos lleva a ansiedad, el resentimiento y la amargura nos lleva a falta de perdón y heridas que no hemos entregado al Señor. Crítica y el juicio, eso esconde un orgullo oculto, ¿verdad? Y el perfeccionismo es una autoexigencia que no nos lleva a ningún lado. Ahora, vamos a ver a partir de esa lista larga, traté de entrar todo, tal vez no esté todo, pero en una u otra nos vamos a identificar. Ahora vamos a ver cuál entonces debe ser el verdadero tesoro, cuál entonces debe ser el verdadero enfoque, dónde de verdad tiene que estar nuestro corazón. ¿Se acuerdan que al principio dijimos, es la pregunta, el tema es una pregunta, ¿dónde está realmente mi tesoro? Entonces, si nos identificamos con algunas de esas, ya sabemos dónde está nuestro tesoro. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el enfoque verdadero? Vamos a verlo. Tenemos aquí, en lo del éxito profesional y que nos lleva al orgullo, nuestro verdadero tesoro es ser hijas de Dios, no esclavas del rendimiento. En la estabilidad económica que nos puede llevar a avaricia, en realidad el verdadero tesoro es que la provisión fiel de Dios, esa, ese es nuestro tesoro, no nuestras cuentas. La imagen personal que nos puede llevar a vanidad, nuestro tesoro debe ser la identidad en Cristo, que es estable y es eterna. La aprobación de la gente, todo que nos lleva a ese temor, al rechazo. Lo que tenemos que entender y que debemos atesorar es que el favor del Padre no cambia. Y ese es el que nos importa y ese es el que nos debe sostener. La comodidad que nos lleva a una pereza espiritual, debemos atesorar la obediencia a Dios, porque esa obediencia es la que nos va a llevar a tomar acción y esas acciones nos van a llevar a tener verdadera paz, ¿verdad? Porque yo sé que más de una en esta, yo me identifico mucho con esta porque me ha pasado en lapsos de tiempo donde entro en esta fase de pereza espiritual y uno no se siente en paz, uno se siente un desastre, uno se siente que no lo está haciendo, que no está buscando al Señor. Y ahí el Señor está hincando, el Espíritu Santo hincando, hasta cuando uno es obediente y empieza a tomar acciones para buscarle en su presencia y dejar esa pereza espiritual, uno tiene paz, ¿verdad? El control que nos puede llevar a incredulidad, nuestro tesoro debe ser la soberanía de Dios, que esa soberanía es perfecta y segura, no lo que nosotros podamos hacer. Aquello que Dios no nos da, ok, tomo esto por mis manos, yo lo voy a buscar, yo lo voy a hacer y no sale bien. Más bien, confiar en la soberanía de Dios, que es perfecta y es segura. La autosuficiencia nos lleva a un orgullo, pero ahí es cuando debemos depender del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos ayuda. Es Él quien nos consuela, entender que dependemos de Él y requiere de de humillarnos delante de la presencia de Dios, de no soy yo no puedo, yo no, es el Espíritu Santo. La familia como centro, llevar a esa dependencia, debemos que tomar en cuenta siempre que es Dios como el primer amor. Y cuando Dios está primero y cuando Él es nuestro primer amor, entonces vamos a amar correctamente a nuestro alrededor, a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestros hijos. La productividad que nos puede llevar a idolatrar el desempeño. El verdadero tesoro debe ser el descanso en Cristo. El descanso en que Él define nuestro valor, no en qué tanto hagamos, porque a la final esa productividad nos enferma y al final casi que echamos culpa al Señor y no es así. Descansar en Cristo, porque Él es quien define nuestro valor, no lo que dice el mundo de qué tanto puedes hacer, es Él, ¿verdad? Me adelanté. Acá el romance, la pareja que nos puede llevar a una dependencia afectiva, nuestro verdadero tesoro debe ser el amor incondicional de Dios. Ese amor es el que sana, porque cuando hay una dependencia en la pareja, hay vacíos que no están siendo llenados correctamente. Y eso lleva a discusiones, lleva a malos entendidos, lleva a una mala relación, lleva a muchas cosas. Entonces, lo que sana es el amor incondicional de Dios. Eso es lo que debe abarcar y atesorar nuestro corazón. Las redes sociales que nos llevan a una comparación debemos dejar de lado y es la presencia de Dios que nos va a llenar de verdad.
no el compararnos con los demás, no el ver a otras cosas, es su presencia. El ministerio que nos puede llevar a un orgullo espiritual, como dijimos, en realidad lo que debemos buscar es la intimidad con Jesús, porque esa intimidad es la que nos va a transformar y de ahí fluye lo que podemos servir y entregar a los demás. No es al revés, no es servir y después buscar, es buscar al Señor y después servir. La opinión de los demás tenemos que nos puede llevar a envidia o competencia, o sea, cosas que no tienen nada que ver con el Señor, pero que no nos importe la opinión de los demás. Lo que nos debe importar es la verdad de Dios y eso afirma nuestra identidad. Tampoco digo que no prestemos atención a consejos o autoridades maduras en la fe que nos pueden aconsejar. Eso claramente que sí. Pero la opinión de los demás en lo que dicen las redes sociales, en lo que dicen personas que no tienen nada que ver con nuestro crecimiento espiritual, que más bien nos van a destruir y nos van a estancar, no deben formar parte de lo que atesoramos en nuestro corazón. Evitar confrontación que nos puede llevar a ese miedo, ese autosabotaje que muchas de nosotras conocemos, la corrección de Dios, eso tenemos que atesorar. Y esa corrección va a venir por Él o por personas que Él mande. Y esas correcciones no están hechas para destruirnos, como decía Sophie, a veces el quebrantamiento llega, pero no para destruirnos, sino para formar en nosotras carácter, para formarnos en su amor y restaurarnos o arreglar cositas, pero ¿para qué? Para un propósito mayor. El ritmo acelerado en la vida, en el trabajo, en el estudio, nos puede llevar a una ansiedad y esa ansiedad no es buena. Lo que tenemos que atesorar es la quietud ante Dios, respirar en su presencia, confiar en Él. Es lo contrario a la confianza en Dios, ¿verdad? El resentimiento, la amargura. Todo esto es falta de perdón y heridas que no hemos entregado en la presencia del Señor. Pero lo que debemos buscar y lo que en nuestro corazón debe estar es el perdón de Cristo, ese perdón que libera. Y la sanidad de Dios es la que va renovando el corazón y las actitudes de nuestro corazón. La crítica y el juicio que deja de notar mucho del orgullo oculto, en realidad debe haber en nuestro corazón humildad, humildad que solamente viene del Señor Jesús y que eso nos hace ver como Él ve, ¿verdad? Esto va de dos lados, ¿no? Si criticamos o echamos juicio donde no tenemos que hacerlo, eso demuestra orgullo. Y si nos cuesta recibirlo, también demuestra orgullo, ¿verdad? Entonces, la humildad del Señor siempre para dar y también para recibir. Y el perfeccionismo, que nos lleva a una autoexigencia, a demandarnos, debemos entender que hay gracia, la gracia que nos sostiene, que no exige perfección, lo que exige es una relación con el Señor y buscar depender de Él constantemente, porque el perfeccionismo al autoexigirnos, eso esconde mucho de elevarnos a nosotras, porque, y eso me he dado cuenta, cuando yo quiero hacer y tal y tal y tal, es como, al final el Señor me confrontó y me dijo como, ¿para qué lo haces? ¿No quieres fallar por gloria mía o no quieres fallar por tú quedar bien? Porque tu imagen quede bien. Y ahí eso me dejó en curva, así de, ok, Señor, no se trata de mí, se trata de ti. Si no lo quiero hacer mal es por ti. Si no quiero que salga mal es por ti. Y en el momento que mi corazón se desvía a idolatrar mi propia imagen o mi rendimiento o lo que sea, estamos mal, ¿verdad? Ahí enseguida posicionar el corazón donde debe estar. Ok, chicas, hasta ahí, antes de avanzar, que va por la mitad. Hemos visto un montón, sé que hay una lista un poco larga. Para las chicas que recién entraron van a tener que ver la grabación porque avancé mucho, pero estuvimos viendo qué cosas en términos prácticos, como ya lo han venido viendo con Zaira y Belkis, porque de ahí más o menos me basé, en términos prácticos, cuáles son esos aspectos que se pueden considerar que saturan nuestro corazón que pueden sobrecargarlo y que también pueden llegar a convertirse en ídolos, ¿verdad? Cómo eso puede convertirse en un desenfoque y también pueden convertirse en pecados. También lo vemos, por eso ven una fila y cada fila tiene como
el correspondiente. Y al final lo que les estoy dando es cuál debe ser el verdadero tesoro. No tiene que esto ocupar nuestro corazón, sino el verdadero tesoro, ¿verdad? Eso es lo que más o menos estamos mostrando en esta tablita. La idea es que podamos identificar, podamos poner en palabras aquello que yo ya sé que durante todas estas 2 semanas han sido confrontadas vez tras vez con Zaire y Belkis, porque yo estuve ahí y cada cosa que han dicho a mí me queda así, como que me escriben mucho, porque cada día hay una lucha en nuestro corazón, hay una lucha también a nivel espiritual, de a qué cosas le prestamos atención y si Dios de verdad está en el primer lugar, ¿verdad? Entonces, a mí me confrontó mensaje tras mensaje y yo quería poner en términos prácticos cómo se puede ver eso, cómo se puede ver la saturación y los ídolos, cómo se puede ver esto en el pecado, en desenfocarnos de buscar la presencia de Dios. Y al final, como hemos hablado, como han hablado Sara y Belkis, eso hace que el corazón esté dividido, eso hace que el corazón esté saturado e impide que haya una consagración total hacia el Señor. Ahora, espero que hayan tomado nota, alguna que dijo, esta es mía o esta es mía. La idea es que cuando lo identifiquen, podamos orar contra eso. Pero antes de eso, quiero traer la palabra, ¿verdad? Yo siento que ya, como hemos identificado en estas 2 semanas, en las enseñanzas que hemos visto, más hoy, ya que tenemos claro más o menos que ya el Señor nos ha ido hablando, aunque ustedes parezca y vean que es como, no sé, porque me decía, no me acuerdo si fue Zaira que decía, pero es que siento que aquí voy a hablar de lo mismo, o sea, no lo mismo, pero siento que va por ahí mismo. Le digo, sí, porque estamos profundizando en un mes el asunto del corazón, ¿ya? No es un tema que debemos ver en una semana y la siguiente ya. Siento que es algo que hay que masticar, hay que meditar y que el Señor traiga esa convicción, que en un mes podamos entregar eso al Señor y podamos rendirnos, podamos volver a colocarlo en el primer lugar en nuestro corazón. Y no toma un día, 2 días, puede tomar algún tiempo. Entonces era necesario que lo profundicemos. Ahora, quiero traer la palabra, porque ya que lo hemos identificado, ahora es momento de escuchar a Dios. ¿Qué quiere Dios que haga con esto? Ya sé que tengo esto. Ahora, ¿qué debo hacer? Quiero que en la Biblia nos vayamos a una historia que yo sé que muchas han de haber escuchado o tienen alguna idea de esta historia. Está en Primera de Reyes, capítulo 18. Voy a leer versículos, voy a leer fragmentos y ustedes pueden leer todo el capítulo 18, ¿ya? Dice la palabra, no había llovido en 3 años, y en Samaria todos estaban pasando mucha hambre, pues no había alimentos. Finalmente Dios le dijo a Elías, ve y habla con Acab, creo que aquí está mal, pues voy a hacer que llueva. ¿Ya? Más adelante. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Un poquito más adelante, del 30 al 41. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo, acérquense a mí. Todos se acercaron y Elías construyó el altar de Dios que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, nombre que Dios le puso a Jacob, antepasado de los israelitas. Con esas 12 piedras construyó el altar. Luego hizo una zanja alrededor del altar en la que cabían unos 12 litros de agua. Acomodó la leña, cortó el toro en pedazos y lo puso sobre la leña. Entonces Elías le dijo a la gente, llenen 4 jarrones con agua y mojen por completo el toro y la leña. Ellos lo hicieron así, y después Elías les dijo, háganlo otra vez. Ellos echaron nuevamente agua sobre el animal y la leña, y Elías les pidió que hicieran lo mismo por tercera vez.
el agua corrió alrededor del altar y llenó la zanja. Y la última parte, cuando llegó el momento de quemar el toro, el profeta Elías se acercó y le pidió a Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, haz que hoy todos sepan que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu servidor y que he hecho todo esto porque tú me lo has pedido. Contéstame, mi Dios, contéstame para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que deseas que ellos se acerquen a ti. En ese momento Dios mandó fuego y quemó el toro, la leña y hasta las piedras y el polvo. También el agua que estaba en la zanja se evaporó. Cuando todo el pueblo vio eso, se inclinó hasta tocar el suelo con su frente y dijo, el Dios de Israel es el Dios verdadero. Él es el Dios verdadero. Entonces Elías les dijo, atrapen a los profetas de Baal, que no se escape ninguno. El pueblo los atrapó y Elías los llevó al arroyo Quizón y allí los mató. Más adelante, Elías ora para que llueva. Después Elías le dijo a Ahab, vete a comer y a beber, porque ya se oye el ruido del aguacero. Ok. Esta historia, antes de moverme, creo que sí la han de haber escuchado, es esta historia donde el altar y están todos los profetas de Baal. He omitido esa parte de la historia porque tampoco vamos a leer un montón, pero para resumirles un poquito, habían llevado, como dice aquí, 3 años en Israel que no había llovido. Imagínense, estaba seco, no había alimento, no había agua para que regaran los cultivos y cosechar, no había agua para los animales con los cuales se podían alimentar, no había agua. No había agua. Entonces, todo eso trajo sequía, trajo hambruna, y estaba muy mal Israel en ese tiempo, ¿ya? No había llovido 3 años. Ese era el contexto. También estaba el rey Acab y Jezabel, ¿verdad? Y está este personaje, Elías, uno de los profetas de Dios. Este rey Acab estaba con Jezabel, que era una cananea, y trajo su ídolo, Baal, ¿ya? Baal era este dios que en ese tiempo era considerado como el dios del cielo, ¿ya? ¿Por qué es interesante tener todos estos datos? ¿Qué pasa? Eh, como tenían este dios Baal, como el del cielo, el que da el agua, el que da la lluvia, tenía sus profetas, eran 450 profetas de Baal, que ustedes lo pueden leer todo el capítulo 18, y estos profetas oraban intensamente y tal, y se rasgaban el cuerpo, echaban sangre, danzaban, dizque proclamando este Baal, porque el reto que les ponía Elías era que hicieran un sacrificio y que el Dios verdadero, o sea, Baal o Dios, que echara fuego. Aquel que echara fuego, ese sería el Dios verdadero, ¿verdad? El que echara un relámpago, el que echara lluvia, lo que sea. Ahora, ¿qué era qué es lo loco de la historia? Es que todo esto no se le ocurrió a Elías, todo esto fue orden de Dios para Elías, ¿ya? Y es interesante porque Dios se le cuenta, no es que necesita ser probado, era más bien demostrarles al pueblo de Israel que ese tal Baal al que estaban adorando, porque sí, lo trajo el rey y Jezabel, lo trajo y impulsaron la adoración a este rey, pero el pueblo no hizo nada y hacía lo mismo. O sea, sabían de la existencia de Dios y servían a Baal. Estaban con los dos así. Y es como el Señor mandó a Elías para que mostrara eso. ¿Qué es lo interesante y por qué leímos todo esto? Porque Elías, o sea, Dios le mandó a Elías a hacer todo esto de poner en el altar al toro partido, mojó la leña, echó agua y les hizo echar agua 3 veces. ¿Para qué? ¿Cómo se prendería algo en fuego si está bien mojado? ¿Verdad? Sabemos por la otra parte de la historia que los profetas de Baal hicieron un montón de cosas y no lograron nada, porque no existe ese Dios. Solo hay un solo Dios, ¿verdad? Y confrontaba a este Dios del cielo porque supuestamente, o sea, Elías a la cuenta había humillado al Dios de Baal quitando la lluvia y la sequía. La sequía vino porque Dios la mandó a través de Elías. O sea, Elías habló, vino la sequía y era como que todo el pueblo se va a morir porque no hay agua, está seco.
y se fueron en contra de Acab. Y a la cuenta quedaron humillados estos profetas de Baal porque dice, si no que el Dios del cielo y no que esto, y al final no nos da agua, o sea, porque no existe. Entonces, todo este rito que hace es para demostrar que solo hay un solo Dios, solo hay un Dios y a ese Dios hay que adorar. Entonces, por eso este versículo en Primera de Reyes 18:21, miren lo que dice. O sea, Elías les preguntó, o sea, les dijo al pueblo de primeras, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Vamos a ver un poquito en otras versiones para que esté más claro, ¿ya? La idea es que con esta historia el Señor nos confronte y nos tome así como, ya, ahorita sí vamos a entender, porque ya identificamos, ahora toca decidir. Es lo que le tocó al pueblo de Israel, lo que los confrontó a Elías, Dios a través de Elías, y es lo que ahora nos confronta a nosotros. Hay otra versión en la NTV que dice, Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Miren otra versión que me encanta. Elías se acercó al pueblo y le preguntó, ¿por cuánto tiempo van a estar cambiando de Dios? Tienen que decidirse por el Dios de Israel o por Baal. Y si Baal es el verdadero Dios, síganlo a él. Y el pueblo no contestó nada. Esto fue antes de que pasara todo esto de ver que si Baal contestaba y los 450 de Baal danzando en todo y no lograron nada, antes de que él ya hiciera todo este rito y bajara fuego del cielo de parte del Dios verdadero, ya él los confrontó. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En la versión, la RBR dice ¿hasta cuándo? Aquí dice ¿por cuánto tiempo van a estar cambiando de Dios? Y a mí este versículo me, me ha confrontado muchas veces, porque muchas veces estamos así. Ya sabemos que estamos con otro Dios, ya sabemos que tenemos otro ídolo, ya sabemos, ya lo identificamos. Ahorita ya no hay excusa, ya lo sabemos. Ahora lo que Dios dice es, ¿y ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar de aquí para allá? ¿Hasta cuándo vas a estar cambiando cada vez? Sea por conveniencia, sea por lo que sea. ¿Hasta cuándo? Tienen que decidirse. Ya identificamos, ahora toca decidir. Cuando un corazón no ha decidido, siempre estará en una constante lucha. Y esto porque yo lo he vivido, lo pongo aquí. No porque lo escuché, no porque vengo a confrontar algo que no he vivido, lo he vivido. Porque cuando un corazón no ha decidido y se encuentra en silencio como el pueblo, siempre hay una constante lucha. Hay una constante lucha de prioridades. No has decidido, entonces estás tratando de meter todo en uno solo y eso es una constante lucha. Una constante lucha que uno no tiene paz. Y me van a dar la razón. Cada una ha de haber tenido su ídolo, cada una ha de haber tenido algo en su corazón que lo ha saturado. Pero como sabe que Dios tiene que estar primero y no se ha decidido por Dios, ahí hay una lucha. Cuando intentamos mantener más de dos en el mismo trono que Dios, siempre vamos a dejar caer alguno. Y por lo general suele ser Dios. Entonces, ¿qué otras cosas estamos tratando de poner en el mismo trono que Dios? Eso, todo eso debe caer y debe quedar el único Dios que debe habitar en nuestro corazón. No podemos mantener más. No podemos. Siempre vamos a dejar caer. Que no sea Dios. Pero yo he sido de las que sí, muchas veces he dejado que Dios caiga de ese trono por tratar de meter otras cosas, o personas, o situaciones, o a mí misma. Poner mis deseos, mi vida, mi situación, mi control, mi autoexigencia, poner todo por encima de Dios, no me ha llevado a ningún lado. Y siempre dejamos caer a Dios. Detrás de un corazón dividido hay alguien agotado y frustrado, consigo mismo y a veces hasta con Dios, porque yo me he sentido así.
Porque en un corazón dividido que está tratando de mantener un montón de prioridades y está tratando de mantener más de dos cosas, más de dos dioses, aparte del Dios verdadero en el mismo trono, y esa lucha constante siempre nos termina agotando y frustrando, porque no hemos tomado una decisión. Y estamos tratando de llevar el trabajo, la vida, la ansiedad, la familia, la pareja, y todo tratando de ponerlo en primer lugar. Y eso nos agota y nos frustra. ¿Con nosotras? Porque pensamos que no, es que yo estoy mal. Pensamos que las cosas que estamos haciendo son buenas y están bien, que el problema somos nosotras y nos frustramos y dejamos de buscar a Dios y nos alejamos y nos estancamos. Y hasta incluso podemos llegar a señalar a Dios de por qué, cuando solo se trata de tomar una decisión. Pero muchas veces nos podemos sentir así, cuando hay más ídolos y en vez de solo estar Dios en nuestro corazón. Y así como el pueblo de Israel no supo qué decir ante la confrontación de Elías, así también podemos ser nosotras. Detrás de ese silencio, detrás del silencio de un corazón dividido, hay un corazón sin convicción y sin decisión. ¿Cómo está nuestro corazón? Ya estamos notando la confrontación, ya sabemos que nuestro corazón está dividido, ya entendemos que necesitamos al Espíritu Santo que traiga convicción y decisión. Muchas veces nuestro corazón incluso no va a querer soltar, pero hasta que no confesemos y hasta que no decidamos por nuestra boca y tomamos una acción, no vamos a poder cambiar, no vamos a poder poner a Dios en el primer lugar. Esta parte es importante de ver, la parte donde dice que no había llovido en 3 años, no tenían lluvia, había una necesidad, había una escasez, había hambre, ¿verdad? Esto también se puede trasladar a nuestro corazón cuando no hay cosas que necesitamos, ¿verdad? Perdón, eso fue un error. Detrás de cada uno de estos ídolos, porque como les mostré acá, la lluvia, como les había comentado, este dios de Baal representaba la lluvia, representaba el cielo, representaba de cierta manera esto y que provee del cielo la lluvia. Entonces, Dios lo que quería mostrar es que quien da la lluvia es Él, porque en la historia, después de que sucede todo este encuentro, como leímos, Dios manda la lluvia después de esos 3 años de sequía, pero demostrándole al pueblo que no era su ídolo, que fue Dios, ¿ya? Pero para entender, así como el pueblo de Israel, en medio de esa necesidad, en medio de eso de que no tenían lluvia, buscaron en otros dioses, este Baal, el cielo, para que les diera lluvia, y como no existe y como no tiene forma y no es un dios como tal, es un ídolo, no se los iba a dar. Solo Dios podía suplir esa lluvia. Entonces, así como ellos buscaron otros dioses para llenar esa necesidad, detrás de cada uno de esos ídolos o de nuestros ídolos se encuentra un vacío que solo Dios puede llenar. Detrás de cada uno de nuestros ídolos se encuentra un miedo que solo Dios puede arreglar. Detrás de cada uno de nuestros ídolos se encuentra una necesidad que solo Dios puede suplir, así como la lluvia. E incluso detrás de nuestros ídolos, los que ya identificamos, se encuentra una herida que solo Dios puede sanar. Solo Dios, solo Dios. Y al final, esta parte, cuando ya Elías está haciendo todo lo de reconstruir el templo, de reconstruir el altar para hacer el holocausto, para hacer el sacrificio y que Dios mandará fuego, hay algo que yo quiero destacar. Dice Elías, le dijo al pueblo, acérquense. Todos se acercaron para ver lo que él hacía. Porque él no quería mostrar que estaba haciendo trampa y encender esto, no. No tenía nada que hacer trampa si el Dios en el que él tenía fe iba a mandar fuego. Entonces él puso todas las cosas ahí claras, le echó agua, le hizo todo para que sepan que de ninguna forma humana eso se podía encender y solo Dios. Elías construyó el altar de Dios que estaba derrumbado, ¿ya?
Tomó las 12 piedras y construyó el altar. Ya, puso los 4 jarrones de agua, echaron 3 veces agua, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos entender de esto? Podemos querer cambiar y dejar de colocar nuestros dioses, nuestros ídolos, pero no va a ser posible hasta que decidamos rendirnos al Dios verdadero. O sea, aquí sí, ya sabemos cuáles son nuestros dioses, ya sabemos cuáles son nuestros ídolos y nos vamos a frustrar si intentamos por nuestras fuerzas cambiar. Aquí el primer paso, así como lo hizo Elías antes, en medio de la confrontación, lo que hizo fue reconstruir el altar. Reconstruyó el altar, que estaba derrumbado. Y muchas veces, para nosotros tener ídolos, para nosotros tener esos dioses, eso que identificamos, eso que buscando llenar, no llenaron y buscamos en otro lado, buscando sanar y buscamos en otro lado, y llegamos a tener esos ídolos y esos dioses, en medio de eso derrumbamos el altar de Dios y ponemos a otro en ese lugar donde era Dios. Entonces Elías está mostrándonos que lo primero es reconstruir ese altar. ¿Y cómo se reconstruye? Buscándolo otra vez, rindiéndonos, confesando, confesando qué está sucediendo. Es necesario primero reconstruir el altar para ver nuestros ídolos entonces derribados, así como lo hizo Elías. Porque él reconstruyó el altar, Dios se manifestó y Baal quedó en vergüenza. Baal no era nada. Y todos los 450 profetas degollados. Pero entonces, ¿qué nos dice? Hay que reconstruir el altar. Hay que confesar, hay que humillarnos delante del Señor, rendirnos, decirle todo esto, y solo así vamos a ver a nuestros ídolos derribados. ¿Qué chicas? No saben lo mucho que a mí me, me toca el tema, porque padezco de todo esto, pero sé que como yo estamos todas juntas en medio de ese proceso de consagrarnos. Pero en medio de ese proceso de consagración siempre, siempre, siempre hay confrontación. Y en medio de la confrontación, como vimos, la corrección de Dios es la que nos va a ayudar a levantarnos, a restaurarnos, a retomar esa intimidad con el Señor y a ponerlo en el primer lugar. Si ninguno de los sufrimientos o circunstancias que vivimos logra volvernos al Señor, entonces no ha valido de nada. Pero si cualquier cosa que nos esté llevando a inquietarnos a buscar al Señor, entonces, entonces que venga cualquier cosa, pero con tal de que me acerque al Señor y no me mantenga separada de Él, que venga cualquier cosa.